Sábado 6 de abril. Hermanos, una vez más, el Señor nos da la oportunidad y el privilegio para meditar en el mensaje de la bendita palabra de Dios. Un abrazo a la distancia, esperando en Dios que el Señor esté bendiciendo su vida. El Evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que habían arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mire, llegamos al primer fin de semana ya de este mes de abril, y durante toda esta semana, ¿verdad?, que ha sido la semana de la octava de Pascua, hemos estado leyendo cómo los evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, o sea, el Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, nos presentan el relato de la resurrección. Y tal como decíamos el pasado domingo, el domingo de resurrección, que el tema de la resurrección, hermanos, es un tema que los 4 evangelios lo narran y lo hacen con detalles y con acontecimientos diversos, ¿verdad? Algunos presentan un dato, otros presentan otro dato, pero lo que sí hay detalles y hay puntos que todos se ponen de acuerdo en que el Señor Jesús resucitó el día domingo, o sea, el primer día de la semana, y en que fueron María Magdalena y acompañantes a ver el sepulcro, y que cuando llegaron al lugar ya el sepulcro estaba vacío y obviamente no encontraron el cuerpo. Así, durante, insisto, toda esta semana hemos estado viendo, ¿verdad?, esos detalles como el apóstol Juan, como el Evangelio de Juan nos relata los momentos cuando Jesús se les apareció a sus discípulos, pero también Mateo, Marcos, Lucas lo hacen de maneras diversas. Hoy hemos leído lo que nos presenta el Evangelio de San Marcos en el tema de la resurrección. Y podríamos decir que el Evangelio de San Marcos lo presenta de una manera muy corta y nos da, pero sí reúne varios detalles. Ahora, el texto de hoy comienza en el versículo 9 del capítulo 16, y durante los primeros 8 versículos, este evangelio ha narrado o ha descrito lo que fue el acontecimiento de la resurrección del Señor. Pero ahí es donde ahora comienza diciendo: habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, ¿verdad? Cuando dice el amanecer del primer día de la semana, está hablando claramente del día domingo. Jesús se presentó primero a María Magdalena. Claramente este es un detalle que los 4 evangelios dejan muy muy claro, que la primera persona en ver a Jesús resucitado fue María Magdalena, a quien el evangelio da un dato, ¿verdad?, que es Marcos, por cierto, el único que nos da este dato, el que nos dice que de María Magdalena habían sido arrojados 7 demonios. O sea,
antes de que ella fuera discípulo del Señor, ella era una mujer, pues diríamos, endemoniada, ¿verdad? Porque dice que tenía 7 demonios con ella. Ahora, recuerde que cuando decimos endemoniada no quiere decir que es una mujer que estaba desquiciada, ¿verdad? Porque ya le he mencionado que el tema de la posesión de demonios siempre se da en 2 vías. Una posesión pasiva, que es la que nadie nota que ahí hay un demonio, de hecho es el que más se da en las personas, y una comunión activa, que es cuando claramente uno ve las manifestaciones del enemigo en una persona. Ahora, lo interesante es que María Magdalena, pues ella fue liberada y ahora ella está sirviéndole al Señor. Ahora, notemos cómo estos evangelios nos presentan algunos detalles y que hoy el Evangelio de San Marcos, y especialmente en el texto que hoy hemos leído, verdaderamente va a recalcar otro detalle más todavía. Si vamos nosotros a leer el Evangelio de San Mateo, vemos cómo Mateo nos presenta el temor de las mujeres cuando ellas llegan a la tumba y no ven el cuerpo, pero sí ven un ángel. A ese ángel ellas le tienen miedo, pero el ángel les explica, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Cuando vemos el Evangelio de San Juan, se nos presenta Juan la duda de las mujeres, ¿verdad? Como María Magdalena, ella dijo, se han robado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto, ¿verdad? Se nos presenta entonces esa duda para que obviamente el texto pueda ir aclarándola. Pero hoy en el texto que hemos leído, que es San Marcos, se nos presenta, hermanos, la incredulidad de los apóstoles. Fíjese que en realidad el Evangelio de San Marcos tiene esa cualidad, que Marcos va a presentar a los apóstoles como incrédulos. Vea que hoy con este tema claramente se nos va a presentar esa información, porque hoy el Señor pues ha resucitado, pero vemos cómo, bueno, y se aparece, ¿verdad?, a María Magdalena. Dice que fue a ella a quien primero se le apareció el Señor ya resucitado. Pero dice que ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando cuando la vieron decir que estaba vivo y que lo había visto. No le creyeron. Primera vez que el Evangelio o el relato de hoy dice no le creyeron. Segunda ocasión, también ellos fueron a anunciar, dice, después de esto se apareció en otra forma a 2 de sus discípulos que iban camino hacia una aldea. Sabemos que aquí nos está hablando de los discípulos de Emaús. Oiga, también ellos cuando regresaron fueron a anunciar a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. O sea, notemos cómo Marcos presenta a los discípulos como personas incrédulas. Y por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad. Ahora, hermanos, esto de que no le crean al Señor es, pues tristemente, algo que las personas son las que cierran su corazón y les cuesta creer en los milagros, les cuesta creer en la obra que el Señor realiza, ¿verdad? Es importante el que nosotros podamos entender el valor de el creer en Cristo, el creer, hermanos, porque dice la palabra de Dios que todo es posible para el que cree, pero también dice que sin fe y sin creer en el Señor es imposible agradarlo a Él. Hoy podemos nosotros entonces comprender que la palabra nos llama a creer, pero a creer, hermanos, a creer verdaderamente con una fe plena, porque vea, el Señor se nos dice, les va a echar en cara a los discípulos su incredulidad,
Porque recordemos, esa incredulidad les llevó a no comprender aquel momento que estaba pasando, a no darse cuenta que estaba sucediendo el hecho más grande de la historia y que ellos estaban siendo testigos. Pero claro, por la dureza de corazón, ellos no pudieron vivir aquel momento, ¿verdad? Hoy entonces el Señor se les va a presentar a ellos y dice, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque claramente se nos dice, no les habían creído a los que lo veían, a los que lo habían visto resucitado. O sea, no habían creído, hermanos. Pero aquí es cuando, hoy en día, es importante que también nosotros podamos creer, y que al creer podamos nosotros poner nuestra confianza plena en el Señor Jesús. Podamos comprender que nos es necesario creer, porque solo creyendo en Él podemos nosotros ser fortalecidos. Solo creyendo en Él somos objeto de las promesas de Dios en nuestras vidas. Por eso le animo, para que hoy podamos creer, para que ya no solamente seamos cristianos débiles, ¿verdad?, sino cristianos comprometidos plenamente con la obra de Dios y con Dios, obviamente que sí. Ahora, esa incredulidad de ellos y la exhortación que el Señor les va a hacer que los discípulos puedan creer, ¿verdad? Pero también dice la palabra que Jesús entonces, al ver que ellos ahora van a creer, pues porque pues es Dios el que está teniendo misericordia, aparece, hermanos, uno de los versículos muy conocido, ¿verdad? Y que les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. En realidad ese versículo está aquí porque sabemos nosotros que todo aquel que cree en el Señor es aquel que recibe la gracia de Dios. Pero cuando Jesús dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, sabemos que el Señor lo hizo para que ya no se repita la incredulidad, para que la incredulidad no exista en el pueblo de Dios, sino al contrario, para que exista la fe, la esperanza, para que podamos nosotros comprender que el Señor está obrando, pero que nosotros debemos de ser testigos, y obviamente no cualquier testigo, sino esos testigos que podemos dar nuestro testimonio de una manera viva, porque vamos a hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. ¿Y qué es lo que hemos visto? Bueno, hemos visto la obra de Dios. ¿Qué es lo que hemos oído? Las promesas de Dios. Hemos oído, hemos escuchado esas promesas, hemos escuchado también, mire, esa gracia, esa bendición, esa presencia, que para que de esa forma podamos nosotros cumplir la labor que nos ha sido encomendada. El Señor les dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Hoy, hermanos, nos corresponde a nosotros ir a todas partes del mundo, ir y predicar el evangelio, predicarlo, anunciarlo. ¿A quiénes, dirá usted, le tengo que predicar? A toda criatura, a todas las personas. Más adelante se nos va a decir, el que crea y se bautice se salvará, mas el que se resista a creer ya está condenado. Por ello, creo que hoy es cuando nosotros debemos entonces de creer en Cristo, y creyendo en el Señor, recibir la gracia, recibir la presencia, recibir esa bendición que Dios nos quiere dar. Pero ¿sabe qué?
con esa fe, con esa esperanza viene también la bendición, viene también la salud, viene también la prosperidad, viene también la gracia, hermano. Porque es importante, porque dice la palabra que para el que cree todo le es posible. Hoy es cuando nosotros debemos de creer. El Evangelio nos presenta a los apóstoles incrédulos, pero ahora nosotros debemos de ser esos apóstoles creyentes, esos apóstoles que, habiendo visto las maravillas de Dios, hoy nosotros creemos verdaderamente que para el Señor todo es posible. Nosotros creemos y declaramos en verdad que es Cristo el que ha resucitado, que es Cristo el que vive, que rompió las cadenas de la muerte y que ahora vive para honra y gloria de su nombre. Por eso, hermano, ánimo, que el Señor pueda obrar y que nos ayude verdaderamente a seguir creyendo en Él, porque todo es posible para el que cree. Y si creemos en Dios, la bendición llegará abundantemente a nosotros. Hermanos, que en este nuevo día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.